Bueno, hermanos, vamos a seguir la segunda parte de lo que vimos en la mañana. Pues son dos sermones, pero eso yo que estamos hablando de Dios es Padre, estamos estudiando los atributos de Dios y uno de estos atributos, digo, tenemos que entender ah, carácter de Dios es que Él es como un padre. Un padre es alguien que preocupa por sus hijos y provee para ellos, pero a la misma vez los hijos deben responder honrando y obedeciendo. Entonces, esto eh, como dije en la mañana, expliqué en la mañana, Dios no copia a nosotros, los seres humanos. Nosotros copiamos a Dios nada más esto de que ya que Dios es un padre, esa es una calidad, es una forma de existir. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender de Dios. Um, es un milagro, a la verdad, que cualquier gente en todo el planeta Tierra entiende lo que es un padre, entiende lo que, o sea, todos tienen la misma experiencia de tener padres. Por eso la gente entra en el mundo y pues no hay nadie que entra sin tener padre. Pero Dios usa esto como para enseñarnos. Malaquías 2:10, no tenemos todos un mismo padre, no nos ha creado un mismo Dios. O sea, el creador es nuestro padre porque pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, pero profanando el pacto de nuestros padres. O sea, hay una relación, aquí está hablando de pacto, ¿no? Un convenio, pero hacemos blasfemia, hacemos común como no era de valor y Dios reclama a los seres humanos por exactamente esto. Vimos en la mañana y sigo así con lo mismo en este sermón, en la noche. Dios es el Padre creador. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en el mundo, siendo Señor. Hay dos conceptos y voy a pausar un momento aquí. Dios, la palabra Dios, es quien que decide la situación de otros. Y lo vimos en la mañana, en el folleto de la mañana. Salmos 82 habla que Dios está siempre presente en la reunión de los dioses y habla no de dioses como pensamos comúnmente, este, quién es un dios, ¿no? Estamos hablando de que Dios está en la reunión de los gobernantes, de los líderes. Y entonces, este es el concepto de Dios. Y luego el Señor en el Nuevo Testamento usa la palabra Señor. En el Antiguo Testamento realmente lo que corresponde al Señor es la palabra Jehová. Y entonces, esto es un amo, una persona que otra vez no es así en el concepto como Dios, pero muy similar. Es porque hay amos en la tierra y otra vez como Salmos 82, hay dioses en el sentido de gobernantes, gente que decide el bienestar de la gente a su carga. Y amos son gente que tiene empleados, ¿no? Y Dios siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, hay gente que tienen esclavos porque no quieren trabajar o no pueden trabajar, entonces ellos usan los esclavos porque son muy necesarios para ellos, supuestamente. Dios no es así. Dios no necesita a nosotros ni a nadie. Pero esto es la cosa. Dios quiere adoración a Él, nosotros honrándonos a Él, el Dios, el Padre Creador.
Este, y esto no es una necesidad tampoco. Dios puede existir sin seres creados adorándole, pero Dios hizo la creación para eso. Entonces, no es una necesidad de Él, pero es algo en que ya que Él convive con otros. ¿Sí? 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Ok? Este toca en eso de sostener lo que ha creado. Y aquí esto, nosotros tenemos que ver que esto está hablando realmente sobre que Dios hizo la humanidad y hizo la humanidad y puso límites sobre ellos, ¿sí? Ordena todo, decide la situación de todos. Este es el concepto de Dios, para que busquen a Dios, ¿ok? Eh, si tú estudias sobre filosofía y teología que habla sobre la existencia de Dios, pues hay unos grupos que realmente, unos filósofos en conversos en el mundo, que quieren decir, bueno, Dios hizo, si existe un Dios, que no saben que si existe o no para ellos, pero dice, si existe un Dios, él lo hizo todo, puso a marchar y se fue de vacaciones. Pero no, Dios hizo todo para que las criaturas buscan a Dios para honrarle. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, o sea, este es el chiste, buscan a Dios para hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No es un chiste, imposible. No es un asunto, una meta imposible de encontrar a Dios. Dios quiere que nosotros buscamos a Dios y Él no se hace difícil de encontrarle. Él está. 28, porque en Él, en Dios, vivimos y nos movimos y somos. Todo nuestra situación es decidido por Dios. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea, por razones de los seres humanos, dice, no, todos somos hijos de Dios. O sea, pues no portamos como hijos de Dios y como los otros seres humanos son nuestros hermanos. Nos portamos grosero y agresivo con otros seres humanos. Pero ellos ya que quieren defenderse, que nadie le toca a ellos, porque somos todos del mismo linaje, mismo hijos de Dios. 29. Siendo pues linaje de Dios, ok, tomamos así esto como dice los pagamos que todos somos linaje de Dios, porque sí, Dios hizo todos, ok, todo ya que tiene razón de una forma. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, cuando nosotros pensamos en Dios y pensamos que ya que todos somos hermanos, ¿no? Todos, Dios y son, todos nosotros y somos, vamos a decir, tenemos relación. Sí, es cierto. Pero Dios no es entre nosotros. Dios no es entre esto. Dios no es cosas físicas, oro, plata, piedra. Hacen imágenes de Dios físicamente, de material, física. Y arte es escultura, ¿no? Esto no es Dios y tiene que buscar Dios en otra forma y esto es espiritualmente. ¿Ok? Un padre es alguien que da vida a otra persona, ese lo vimos en la mañana. Se da crédito al padre por su existencia. Dios es quien les dio existencia y por ser Él el dador de la vida y por ese por ese solo hecho deberían buscarle de todo corazón. Hay una responsabilidad o vamos a decirlo de esa forma, una respuesta de corazón cuando uno contempla que es creado. Quien que me creyó, yo necesito buscarle, yo necesito adorarle, ¿sí? Como él quiere.
no como ya que yo estoy imaginando. Es decir, tan solo por deber la existencia a su padre le deben respeto y honor. ¿Ok? Entonces, aquí contestamos una pregunta muy difícil. ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres? La respuesta, muy fácil, es porque de los padres, esos hijos ya vienen. Y entonces, cuando uno está, vamos a decir, cuando uno está realmente entendiendo el principio, se replica lo que Dios y la humanidad se replica en una forma muy microscópico, un hombre y una mujer que se junta y causa otro ser de entrar en el mundo. En un sentido, ellos le dan vida a su hijo. Y el principio es que por dar vida, por dar vamos a usar la frase de la mañana, establecerse en la vida, no nada más darle vida y dejarle, abandonarle, pero de establecerse, el hijo debe honrar a su padre. ¿Ok? En un sentido, y vamos a verlo de esa forma, ¿no? Que este, Dios el Padre, en la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Padre sí lo identifica como Padre, ¿no? Por el nombre, pero Jesús también. En Juan 10:28 dice, y yo, o sea, Jesús hablando, les doy vida eterna. Um, Jesús creyó a nosotros y Jesús nos da la salvación, que es vida eterna. Entonces, esta vida que tenemos espiritual, no físicamente nada más, pero espiritualmente, esta vida es dado por Jesús. Entonces Jesús es Padre. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, a la que quiere Jesús, que a estas personas Dios Jesús da vida. Entonces, no es un concepto extraño que el Padre da vida. Jesús, siendo hijo, también da vida. ¿Okay? Eso es difícil de entender. No, no es nada de difícil. ¿Sí? Mi abuelo dio vida a mi padre y mi padre, cuando creció, dio vida a mí. Yo, cuando yo crecí, di vida a mi hijo. Entonces, eso no es algo difícil de entender. Es así, obvio, porque está en nuestra experiencia. Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, se replica, pero nosotros, todo esto, como otra vez repito de la mañana, Dios no copia a nosotros, nosotros debemos imitar a Dios. El Padre nos da vida, el Hijo nos da vida y debemos honrar a los dos. Jesús tiene la vida en sí mismo. Cuando nos da la vida, actúa como Padre, ¿no? Ok, en Juan 1:4 dice el verbo, ¿no? Habla del verbo en los primeros versículos. El verbo es una acción y otra vez está hablando sobre una acción que causa vida. Este, Dios tiene la eternidad en sí y Jesús existe eternamente. Pero en Isaías 9:6 es una profecía del Mesías que es Jesús. Y uno de sus famosos nombres es Padre Eterno. Padre porque da la vida y eterno porque es Dios. En Juan 6:33, Jesús, ese versículo declara que Jesús es el pan de Dios que desciende del cielo y que da vida al mundo. Pan en esta palabra está hablando de pan de,
o sea, nosotros traemos pan por harina blanca, y este es muy refinado, pero en aquellos tiempos no refinaba el trigo tanto, y este trigo tuvo tantos nutrimientos, vitaminas, minerales y otras cosas que ya que uno puede vivir de solamente pan. Y Jesús es este pan, ¿no? El pan del mundo. Jesús le reclamó a la gente porque no le quisieron a él. Dice en Juan 56, 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Sí? Comer, pensamos mejor usar la palabra en lugar de comer, compartir o consumir, ¿no? Una persona ve a Jesús y no, vamos a decirlo de esa forma, como un hijo berrinchudo. Espinacas, yo no voy a ver, no voy a comer espinacas. Veo ahí en la taza, pero yo no voy a comerlo, me da asco, ¿sí? Hay gente que hacen eso con Dios. Sí, Dios existe, sí existe. Ok, yo no estoy diciendo que no, pero yo no voy a adorarle, yo no voy a buscarle. Ah, entonces no compartes con él, no, tú no entres a encajarte, enredarte y tener este, experiencia con Dios. Ok, entonces no tenéis vida en vosotros. Es la muerte espiritual. Cuando tú no entras ahí con Dios, ¿sí? Tú vives sin compartir con Dios, ¿no? Que honra al Padre en Mateo 15 4 hasta 6, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre. ¿Okay? Eh, un pensamiento aquí. ¿Por qué mandó este mandamiento? Um, ¿Son tan buenos los padres y madres siempre que ya que los hijos deben honrarles? No, muchas veces que no. Los padres y madres están malísimos a veces. Maltrata, abusa a los hijos. Pero al principio es Dios con nosotros, primero. De ahí uno honra a Dios, ¿cómo? Honrando a su padre y su madre. Por el mismo principio espiritual en que nosotros honramos a quien que nos da vida y nos sostiene la vida, nosotros respondemos a esta realidad por honrar a nuestros padres y madres. El que maldiga al padre o a la madre muera inmereciblemente. O sea, como dije en la mañana, cuando en el Antiguo Testamento la iglesia, el gobierno civil se emerge en uno, este, era pena de muerte para que un hijo, hace desrespeto a sus padres. Ojalá que regresamos a esto un día que ya que los hijos tienen mucho respeto a sus padres, porque a la verdad están reflejando sobre Dios ese desrespeto a la autoridad. Y esto ya que vemos así otra vez, Satanás ha usado la rebelión de los jóvenes para implantar una rebelión en contra de Dios para toda su vida. Pero vosotros decís, cualquier que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que con que pudiera ayudarte. O sea, los padres piden ayuda, ¿sí? Hacen diferentes cosas y no es que yo estoy todo 100% dedicado a Dios. Es una hipocresía. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento por vuestra tradición. Los judíos dijeron que ya que tienen que responder los hijos honrando a sus padres, pero si van a regalarles, por ejemplo, una ayuda a sus padres y luego dicen, pero esto es lo que voy a dar, a la verdad es apartado para ofrenda a Dios. Ah, entonces no tienes que honrar a tus padres porque primero al templo. El templo es así, donde los rabís y todos los demás agarran del dinero. Entonces, no. Y él dice, por toda esa tontería están invalidando lo que manda Dios.
¿ok? Cuando nosotros vemos ese es un principio espiritual y es de honrar que uno que da honrar a los que ya que lo han trajeron al mundo. El padre merece sacrificio, respeto, honor. Y otra vez, no estamos realmente diciendo que los hijos deben sostener a sus padres, aunque está implicado ahí, pero lo que estamos diciendo es que nosotros debemos honrar a Dios. Es nuestro padre. Y esto es de hecho, si tú lo reconoces como padre o no, de hecho es tu padre y debes honrarle, ¿sí? Y eso es lo que ya que están jugando los fariseos para que ya que pueden esquivarse de sus responsabilidades con sus padres. Y así lo hacen la misma cosa la gente que no tienen nada, así tienen así para otra cosa más importante, más alta prioridad que a dar a Dios. Ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero, ni recursos, nada. Hay una relación espiritual de honor, respeto y sacrificio que uno debe a Dios porque Dios te trajo al mundo, ¿sí? Es un deber. En Deuterónimo 21, 18 a 21, Dios impuso la pena de muerte a los hijos que no respetaron y obedecieron a sus padres, ¿sí? Era muy grave la pena. ¿Por qué? Simplemente porque está violando ese principio y Dios no toma ligero cuando estás jugando o ignorando o oponiendo los principios por lo cual Él vive. A Dios le debemos adoración por ser quien que nos dio vida. ¿Cómo hacer a alguien tu padre? Y eso es un concepto de ese folleto. En Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los fariseos ay, se indignaron. ¿Ah? ¿Cómo dices esto? No, ya somos hijos de Abraham, no somos hijos del diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo vimos en la mañana que el hijo debe ser como su padre, hacer las obras de su padre, debe obedecer la voluntad de su padre. Y Jesús les acusó de ser hijos, o sea, que ellos hubieran hecho Satanás su padre. ¿Y por qué? ¿Cómo? Porque obedecen a Satanás. A quien que obedeces es tu padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Por prestarse a ser y obedecer y imitar a Satanás, le hacen Satanás su padre. David llamó a Saúl, Padre mío, por respeto a su misión. Primero de Samuel 24:11. Jesús le reclamó a los judíos por no haber hecho a Dios su padre, sino que tuvieron al diablo como tal, como su padre. Jesús precisa esto porque obedecieron la voluntad del malo y se sujetaron a su voluntad, haciéndole a él su padre, llegando a ser hijos del diablo. Ese es como son hijos del diablo. Entonces, el opuesto, ¿cómo uno llega a ser hijo de Dios? De ser hijo de Dios es por lo mismo, por obedecerle. ¿Ok? Tú puedes hablar de la salvación. Bueno, yo repetí la oración de pecador, ya me bautizaron, ya me inscribieron como miembro en la iglesia. No, ¿cómo lo hace uno de ser hijo de Dios? Por obedecerle. Y esto es lo que se pierden en todo eso, que ya que realmente que es de ser salvo, es porque uno se sujeta a Dios. Pues es 17:10. Entonces, Micaía, y ese es un nombre, personaje en el Antiguo Testamento, le dijo, ese era en tiempo cuando no era formal la religión tanto como bajo Moisés, pero era un tiempo de que todos hicieron lo que quisieron en su propia vida.
en tu propia vista. Dice, Micaías dijo al sacerdote, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. ¿Ok? ¿Qué significa serás para mí padre? Es quien que ya que voy a respetar y quien que voy a obedecer. Tú me digas de las cosas morales qué hacer. Y así se hicieron de Micaía, o sea, de ese sacerdote que Micaías le hizo un sacerdote, su padre, ¿sí? Micaías fue sacerdote digno de honor y exaltación. Este, eso es de ser padre, ¿sí? Uno hace digno a otra persona por dictar su vida, o sea, obedecer su voluntad. Entonces, esto es lo que es la Biblia que como explica. Hablamos de imponer la moralidad y principios espirituales. Eso es lo que hizo el sacerdote con Micaías. Las metas finales de su vida determina cómo va a ser la vida de su hijo. Y esto es lo que Jesús regañó a los fariseos porque el pueblo, porque ellos hicieron los fariseos sus padres, ¿no? En Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles, hablando de el Padre, hablando sobre el Hijo, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a el Padre y él será a mi hijo, ¿ok? Ese pasaje, ese versículo es confundido y es muy difícil para unos, pero es en nuestro estudio ya que es muy fácil, porque no habla que el padre era antes del hijo. En ese caso que vimos, aunque no creo que ya que ponen así en Jueces 17:10, no dice cuáles fueron las ciudades de los dos, pero Micaía tal vez era actualmente mayor que el sacerdote. El sacerdote puede tener 20 años y él así 40. Entonces el padre es más joven que el hijo. Ese no es el problema aquí. El problema es de entender que en esas relaciones uno hace otra persona su padre por obedecerle, por seguir el carácter y la voluntad del quien que es designado padre. Entonces, Jesús, Espíritu y Dios el Padre, los tres existen mismo largo de tiempo uno con el otro, que es infinito, no hay principio para ninguno de los tres. Entonces, uno no es más viejo que el otro entre esas tres personas de la Trinidad. Pero ese no es lo que está hablando de tiempo, un padre y un hijo. Entonces, un padre tiene tantos años, el hijo tantos menos años, ¿no? El padre tiene 50 y el hijo tiene 35. O sea, esto no está hablando de tiempo, está hablando de este honor y respeto de seguir lo que está mandando quien que es designado padre. Jesús se puso, y esto es lo que referí en la mañana, habla de la eterna este, sumisión de Jesús al Padre. Él, por su papel en todas las cosas, Jesús era sumiso al Padre. Y como digo, son de misma edad, que no puedes contar la edad porque siempre han existido. Ok, entonces, no está hablando de tiempo, pero está hablando de autoridad. Y este hermano Antonio hoy en la mañana habló un tantito de eso, de que ya que entre el padre y el hijo, ¿no? Está hablando de que ya que Jesús estaba sumiso ahí,
dio honor, respeto y sumisión. ¿Sí? El Hijo ha sido engendrado y ese engendrado no es el nacer del Padre, no fue Padre en el sentido que vino de él, porque tiene que ser una persona que existe y el otro no. Y luego, por medio de algo que hace la persona que existe, primero, llega a ser el Hijo, ¿no? Y entonces, esto es la relación. Jesús, y los católicos tropiezan sobre eso, Jesús existía antes de María, su madre, porque es eterno y María no existía para todo en tiempo atrás. Si los católicos lo hacen María de ser un dios, diosa, entonces es equivocación, pero así es lo que hace, ¿sí? El Hijo sea como el Padre, y esto está hablando de sumisión, ¿sí? Esta unidad entre la Trinidad es que ya que sean así, gente que se lleva bien juntos. Y eso es parte de la definición de Dios es uno, ¿no? Que Antonio habló hoy en la mañana. Uno se sujeta al Padre para imitar su misma moralidad y ser como el Padre, ¿sí? En Hebreos 1:3, un poco más, en de Hebreos 1, el Hijo es resplendor y imagen de su sustancia. Lo que es el Hijo es porque es lo que es el Padre, ¿sí? Jesús es de la misma esencia que el Padre y nosotros asimilamos de la naturaleza moral del Padre para ser como Él. 6.1, Efesios 6.1, imita a Dios, ¿no? Es ese concepto. La voluntad de Dios, el Padre. Entonces, en Salmo 143:10, enséñame a hacer tu voluntad. Ese es un deseo o una esperanza, una respiración, aspiración del Hijo. Dios, enséñame qué es su voluntad, ¿sí? Porque tú eres Dios, otra vez, alguien que establece mi situación en la vida. Y pues esto, si nosotros somos establecidos por nuestra situación en la vida, por Dios, Jesús fue exactamente establecido eso. El Padre, la voluntad del Padre es que se va a la tierra, se encarna y después que muere. Entonces, su situación fue impuesto por la voluntad de Dios. Y entonces él toma el Padre, esa otra persona de la Trinidad, como Padre, ¿sí? Quien que decide. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Ok? No lo quiero entrar en eso, pero el Espíritu Santo está envuelto en eso tanto que el Hijo y el Padre. El Espíritu se hace, nuestro espíritu, tener ganas a eso. ¿Sí? Se hace válido. Y eso es algo muy importante de entender que el Espíritu Santo está envuelto en todo eso. Primero de Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida eterna está definido en relación de la voluntad de Dios el Padre, ¿sí? Y esto tiene que ver que ya que es de unirse voluntariamente y con gozo hacia lo que quiere Dios. En Mateo 12:46 a 50, Jesús definió la relación salvadora porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre está en los cielos, que está en los cielos, no José, pero Dios el Padre. Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Sí? Entonces, esto es el asunto. Por sujetarse a la voluntad de Dios, el Padre, nosotros llegamos a ser hermanos con Jesús. Jesús nos da este ejemplo por su propia vida y seguimos este ejemplo y nosotros llegamos a tener la vida eterna, ser salvo. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe yo su obra. Entonces, es la cosa de diaria, ¿sí?
Los seres humanos no pueden vivir 2, 3, 4 días, ni un día sin que tiene hambre y que regrese a buscar comida. Siempre regresa, siempre regresa, siempre regresa. Y esto es lo que habla Jesús. La voluntad de Dios, quien que me mandó, es como mi comida diaria. Siempre regreso a eso, siempre regreso a eso. Y esto es el asunto. Y yo voy a terminar lo que es su trabajo, ¿sí? Hebreos 17. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús tuvo una relación muy intensiva con la voluntad del Padre, ¿sí? Y Jesús es nuestro ejemplo, entonces muestra esa actitud para que nosotros seguimos. Esta relación hijo-padre se consigue por la actitud y entera dedicación de su vida a la voluntad del Padre. ¿Ok? Es Dios tu Padre. En Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Somos hijos de Dios? No eres hijo de Dios si no quieres hacer su voluntad. Y esto es la realidad que nosotros tenemos que aceptar en entender ese estudio. Tienes que sujetarse. No es, a la verdad, una obra que tú haces tus propios deseos, tu propia voluntad y que tú cumples con ellos. Y dices, bueno, ya que voy a dar servicio de labios, ¿no? Nada más de boca. Y así ya estoy sumiso a Dios. No, de corazón tiene que ser, es dedicación, compromiso. Bueno, con esto, vamos a terminar.